Mi nombre es José Antonio Sánchez Domínguez. Soy jubilado de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En 2009, el aniversario luctuoso de mi padre. Hacía estorbo una caja de cartón y estorbaba, la fui a dejar en el taller de mi papá. Pasaron 2-3 días y aunque sé que mi papá nunca iba a regresar, pero le gustaba encontrar las cosas donde él las ponía. Y me dio la curiosidad de a ver qué contenía esa caja de cartón. Se encontraba una bolsa de plástico con la correspondencia principalmente de Ricardo Enrique Flores Magón con mi abuelo paterno Andrés Avelino Sánchez Cervantes. Desde niño veía yo sus fotografías, tanto de Ricardo como de Enrique, en la casa que también fue de mi padre. Yo ahí nací, ahí pasé mi niñez. Pues no le tomaba yo mucha importancia. Pues en un lugar no muy recomendable, ¿verdad? Me encontré a mi compañero y amigo José Hernández Rivero, el arqueólogo. ¿Por qué no decirlo? Fue en una cantinita aquí del pueblo. Entonces le comenté, mira, me encontré este acervo. Me dice, bueno, estaría bueno escanearlo, pero mañana voy temprano. Al otro día temprano ya estaba aquí, empezamos a escanear, a hacer el trabajo de escaneo de estos documentos. Rescatamos del olvido el movimiento magonista que hubo aquí en Melchor Ocampo. Cuando murió mi abuelo Andrés en abril de 1969, la directora fue la que me dijo, ¿por qué vienes a la escuela? Tienes que ir a tu casa. Tu abuelo fue un gran personaje de aquí del pueblo. Mi mamá, muy, muy católica. Mi papá, hijo de anarquista. Entonces había una lucha entre ambas familias, o sea, era una pugna, ¿no? Porque, pues como lo sabes, la anarquía con la religión, más bien con el clero. Pienso yo que por eso no dejaba a mi papá sacar esos documentos. Yo creo que por eso los tenía guardados bajo su escritorio, porque no sabía qué hacer con ellos. Todo empezó con la supresión de la municipalidad en julio de 1899. No fue con la convocatoria de Camilo Arriaga en San Luis Potosí en 1900, sino que fue en 1899, en el acervo de Andrés Avelino, se encuentra un documento que él titula Supresión Lamentable. Él dice que lo lee en El Hijo del Aguizote, del 9 de julio de 1899. Aquí lo curioso del caso es que él nace en noviembre de 1880 y escribe esa protesta en julio de 1899. Es decir, tenía 18 años cumplidos apenas. Se fue a la casa del hijo del aguizote, donde conoció en primera instancia a Daniel Cabrera, que en ese entonces ya era grande. Daniel Cabrera enferma en noviembre de 1899 y arrenda el periódico a los hermanos Flores Magón. Él y sus amigos siguen pidiendo ayuda para restaurar la municipalidad. Y es ahí, en El Hijo del Aguizote, que ahora es Museo Imprenta, es donde conoció mi abuelo a los 3 hermanos Flores Magón, y de ahí surgió una amistad estrecha, que él empezó como liberal. Puede ser, porque lo hemos platicado con mis compañeros, que serían los mismos Víquez
que levantaron el monumento a Juárez en 1906. Se mantienen correspondencia, apoyan económicamente a través de giros postales. Ellos le llamaban la lucha. Hay un giro postal por 14 pesos. En ese entonces era mucho dinero. Hay hasta de 2 pesos 50 centavos, de 7 pesos. A partir precisamente de febrero de 1906. Y el 25 de mayo de ese año se adhieren oficialmente al Partido Liberal Mexicano. O sea, hubo movimiento aquí en Melchor Ocampo, pre-revolucionario lo hubo. En Melchor Ocampo fue muy importante la ayuda económica hacia el Partido Liberal Mexicano. Aquí no llegó el zapatismo. Yo creo que por eso lo tardaron tanto, porque Enrique Flores Magón, pues era una piedrita en el zapato para el gobierno. Aquí una de las últimas correspondencias que hubo de Andrés, así muy fraternales con Ricardo, fue en 1912. Posteriormente, y esa es la pregunta que le hicimos a Diego, bueno, ¿qué pasó? Pues resulta de que no estaban de acuerdo con el gobierno, que fuera, sea maderista, sea carrancista, no, ellos no, ya se habían declarado anarquistas. Aquí vino ya a reactivarse el magonismo, fue en septiembre de 1923. Es decir, Enrique Flores Magón lo deportan de Estados Unidos, de Los Ángeles, sin un quinto, ya después de la muerte de Ricardo. Llega aquí a Melchor y sigue con la lucha, o sea, no nomás llegó a refugiarse, sino a decir, ya vine a descansar. La anarquía y la cultura van de la mano. Ellos desde 1923 hasta 1926-27 pusieron varias veces en escena Tierra y Libertad, que escribió Ricardo Flores Magón en 4 actos. Y de hecho hay 2 documentos. Uno que es el discurso que dio en su toma de posesión y otro que dio precisamente cuando en su casa, donde menciona que él no quería ser presidente. Él lo dice así: yo no quiero ser tirano, pero la gente lo puso. Yo creo, así me imagino, que dice, bueno, tú luchaste por que seamos municipio otra vez, pues ahora, pues, éntrale tú, ¿no? Entonces, porque él mismo lo dice, fui llamado por mi pueblo, porque yo no quería, o sea, él dice que, pues, se declara anarquista, que él no quería llegar a ser autoridad, pero aún así, siendo autoridad, se enfocaba mucho con los obreros, con los campesinos. Y fue 2 veces presidente. Cabe mencionar que el periodo del ayuntamiento era de un solo año, pero fue presidente municipal en 1918 y en 1921. En el camino viejo a Tultepec, decían, ahorita vamos a hacer una táctica, tiene que... Entonces que se adelantó un paisano a pedirla y que no querían los de Tultepec. Dice, bueno, no la quieren, miren, ahí vienen, que pusieron caballos con ramas levantando polvo.
Dice, si no las dan, vienen por la presidencia. Y fue así como dieron en los archivos, ¿no? Pues, solamente así. Bueno, es versión oral, como vuelvo a repetir, no hay una cuestión escrita, pero son versiones orales que pues hasta dan risa, ¿no? ¿Qué tuvieron que hacer en ese entonces para traerse de nuevo la municipalidad? Mis mismos primos dicen, es que tu abuelito encaminó a Felipe. 1906, Felipe apenas tenía 13 años. O sea, cuando escribe José H. Pérez a María Cervantes, ya habían tenido a Felipe, pero Felipe en ese entonces tenía 13 años. En el 23, este sindicato empezó como comunista. Hay documentos donde se adhieren al Partido Comunista Mexicano. Y también está la carta de que renuncian a él. Es cuando llega ya directamente Enrique Flores Magón y se declaran anarquistas. Y hay correspondencia con muchos sindicatos, muchos, y de todas partes del mundo, de todas partes del mundo hay correspondencia con ellos. Donde hubo más fue cuando aprendieron a Enrique Flores Magón y 12 más. Esto fue en la casa de Felipe Pérez Cervantes. Un 14 de septiembre de 1924. Ellos querían poner, más bien, ese día estaban ensayando la obra de teatro Tierra y Libertad. De novedades del militar, del teniente, dice que mandó espiar con un paisano. Y yo creo que como la obra de teatro está fuerte en ese aspecto, cuando se levantan en armas, ahí viene el militar, no, pues se van a levantar en armas. Y aparte de que estaban alcoholizados, porque también coincide con la festividad de su renovación de Tlapalita en Visitación. Allá el presidente municipal y los demás ya se habían empulcado y vinieron echando balazos y todo, y primero pasan a la casa de Andrés Sánchez, creyendo que ahí estaba. Salen los militares y se van a casa Felipe Pérez Cervantes. Igual, locos, echando balazos, no, rompieron puertas, ventanas, no, golpearon hombres, mujeres, niños. Y ahí fue donde aprenden a Enrique Flores Magón, lo traen a la presidencia, ahora a Casa de Cultura. Estuvo a punto de perder la vida. La lucha de él fue por el ejido. Fue muy valiosa esa participación de Felipe Pérez Cervantes. Más que Andrés. Andrés como que se mantenía un poco retirado, pero el que más luchó por el ejido fue Felipe Pérez Cervantes. Ellos luchan por el agrarismo. Por eso te vuelvo a repetir, no fue el agrarismo de Zapata, fue el agrarismo de Magón, de Enrique, con ideas de Ricardo. Una de las cartas lo dice, ustedes son un grupo muy formado, muy unido, manténganse así, no le hagan caso a politicastros, porque los van a dividir, como fue. En 1936 llegó el PNR y ahí fue la fractura, ahí fue la división. ¿Cuánta razón tenía Sebastián San Vicente en esa carta?
En una de las primeras cartas así le escribe a Ricardo Flores Magón en 1904. En la misma fecha que escribe cuando les dicen sotanados a los sacerdotes. Les dice que salieron del país obligados por Porfirio Díaz, pero él desea que la providencia les ayude a luchar, a seguir luchando contra el tirano Díaz. Y yo digo, bueno, esta providencia hasta a mí me resultó. Tienes razón. Es decir, si no hubiera yo encontrado sus papeles, si ese día no hubiera ido a la cantina, si no hubiera encontrado a mi compañero y amigo, seguiría en el olvido. Mi interés es en divulgar la historia. Yo no haría tanto como convencer a la gente de que cambie su ideología, su religión o X. Lo que quiero dar a entender que nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, tienen que ver en la historia. ¿Qué pasaron? ¿Qué tuvieron que pasar ellos? Hambres, guerras, epidemias, para que nosotros estemos aquí. Para que nosotros estuviéramos aquí y seamos municipio, también tuvieron que ver los Flores Magón. Que no se nos olvide esa lucha, que esté presente, que no se dieron las cosas así porque sí. No, fue una lucha. Y tenemos que dar a conocer de las actividades que hemos tenido. Hemos ido a escuelas secundarias y nivel medio superior a dar pláticas. Y es lo que yo les digo. Miren, lean, no solo nuestro libro, libros de historia. Hay muchos que dicen mentiras, pero deben de formarse un criterio. ¿Por qué? Porque no tarda mucho en que ustedes van a ser la planta productiva del país. Y si no saben defender sus derechos, vamos a estar igual. La historia nos debe de enseñar que ya no debemos de cometer los mismos errores del pasado.